Shalom, bendiciones, saludamos a los oyentes con la paz del Padre Eterno. Hoy vamos a tocar un tema muy importante para todo creyente, todo aquel que ha aceptado a su Hijo amado Yeshua como Señor y Salvador. Es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos que aprender a discernir, investigar, escudriñar, como dice el Señor su palabra, para poder entender cada día más de lo que el Padre Eterno nos viene hablando. Cuando nos habla de mandamientos y estatutos, que debemos ser obedientes, de la rebeldía del pueblo de Israel que nos habla en toda su palabra, ¿qué significa todas estas cosas? Y el Padre Eterno nos pide, cuando aceptamos a su Hijo amado Yeshua, que estemos en santidad, porque ahí en el bautismo empieza un proceso, dejamos nuestra vieja vida pasada y caminamos como el Padre Eterno le gusta, como el Padre Eterno le agrada, que tenemos que caminar conforme a sus mandamientos y estatutos. ¿Y qué nos dice con respecto a esto? En Deuteronomio capítulo 28 nos habla de la obediencia, que es la llave de la bendición. Nos habla de si nosotros somos obedientes a estas cosas, el Padre Eterno nos va a bendecir. ¿Por qué dice esto el Padre Eterno? ¿Por qué nos habla de esta manera? ¿Por qué nos dejó mandamientos y estatutos? ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, si somos obedientes, vamos a recibir estas bendiciones. El Señor quiere lo mejor para cada uno de sus hijos y Él quiere por sobre todo la salvación de sus hijos. Entonces, decimos, en la obediencia está la bendición. ¿Por qué? Porque Él es un déspota, no, en ninguna manera. Como decíamos, Él quiere lo mejor para nosotros. Pero si nosotros no escudriñamos, no buscamos en su palabra, y muchos dicen, pero yo no entiendo lo que significa. Por sobre todo tenemos que orar y pedirle al Padre Eterno que nos muestre qué es lo que nos quiere decir a través de su palabra. Recuerden que siempre aconsejamos tener una Biblia con concordancia, porque esto hace que no lo busquemos en una sola parte, sino a través de toda la Biblia el Señor nos lleva de un lado a otro para poder entender su palabra. Nosotros nos referimos a la versión 1960 Reina Valera, porque es lo que más claridad trae al creyente. Pero como decimos, tenemos que orar primeramente para que el Señor abra nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para poder entender lo espiritual, lo que el Señor nos quiere decir, y luego esto se hace material. Así lo habla toda la palabra, desde Génesis hasta Revelaciones o Apocalipsis. ¿Y por qué decimos que esto es importante para aquel que está atravesando, que ya ha dado sus primeros pasos en el camino del Señor? El Señor nos dice en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Y dice también su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. No vamos a llenarnos de versículos, pero sí es tarea para el hogar, como digo yo muchas veces, es para que ustedes lo busquen en la palabra. Hoy tienen muchas herramientas en las manos, pero lamentablemente muchos las utilizan para mal. Muchos se van a YouTube, donde el enemigo lo utiliza también para confundir. No se olviden que hay un latiguillo, decimos, en el mundo que dice, el enemigo vino a robar, matar y destruir. Lo más importante, vino a confundir al creyente. Nosotros tenemos que clamar al Padre Eterno, orar para que Él abra nuestros ojos, nuestros oídos, para poder oír su voz. Dice que aquellas ovejas escuchan la voz del pastor, saben reconocer la voz del pastor. Y dice que el enemigo en los postreros tiempos va a venir aún para confundir a los propios creyentes. Entonces nuestra oración tiene que ser, Señor, abrí mis oídos espirituales, mis ojos espirituales, para no ser confundidas en este tiempo, sobre todo sabiendo que estamos en los tiempos finales. Todos los acontecimientos nos dicen que su venida está pronta. Y ojo, ¿por qué decimos esto? Porque hay muchos profetas que no están dando la palabra que el Padre Eterno está entregando para su pueblo. El alerta está. Aquel que quiere entender, el que quiere oír, que oiga, dice su palabra. ¿Y qué decimos? ¿Por qué tocamos este tema? Porque el Señor está hablando a través de todo el mundo, a través de sus vasos, alertando para que su pueblo se despierte y empiece a clamar, empiece a orar,
empiece a caminar conforme a la palabra que el Padre Eterno dio a través de su palabra escrita. Por eso decimos que es importante escudriñar y entender. Hoy no tenemos tiempo, no hay tiempo para perder tiempo, dice el Señor, para instruir como Él quiere a su pueblo, sino lo más importante, en humildad buscar al Señor, porque Él lo que mira es el corazón de la persona. Pero cuando tenemos tiempo y podemos escudriñar de su palabra, el Padre Eterno nos va a mostrar por el camino por el cual debemos andar. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque tiene que hablar el Señor nos decía de la obediencia, de Deuteronomio, porque en la obediencia está la bendición. Y esto tiene que ver con la autoridad y el poder. ¿Y por qué con respecto a este tema? Porque aquel creyente que está ya caminando en el camino del Señor, buscando esa santidad, ¿qué quiere decir esto? Cumpliendo sus mandamientos y estatutos, como dice su palabra. Cuando a mí me dijeron en su momento que yo transitaba por distintas congregaciones, me decían, no, tenés que leer a partir del Nuevo Testamento. Esa palabra a mí realmente no me gustaba porque el testamento habla de muertos. Después con el tiempo entendí que el Señor es un Dios de pactos. Hizo pacto con Adán, con Noé, con Abraham, con el mismo Yeshua, el último pacto perfecto. Entonces hablamos del nuevo pacto y tampoco me llegaba a comprender muchas cosas. Y como yo digo, una película no podemos verla por la mitad. Tenemos que verla desde el principio. Y la palabra Génesis dice, en el principio. Y si nosotros estamos orando al Padre Eterno para que nos muestre desde el principio todo lo referente a su palabra, podemos entender muchísimas cosas. Y ese velo que teníamos en los ojos se nos va a correr. Y decía el Salmo también su palabra, tan torpe era yo que no entendía. Y cuando empezamos a escudriñar en su palabra, el Señor nos abre cosas ocultas que a sus verdaderos hijos, aquellos que le buscan y le quieren conocerle, es a través de su palabra. Es a través de su palabra y que entendemos como el Señor nos muestra en distintas palabras, como decíamos, a través de la concordancia. No nos da un solo versículo para que estemos encerrados en él, sino a través de toda su palabra. Hay muchísimas promesas para aquellos que están en obediencia, aquellos que están en santidad, aquellos que están cumpliendo sus mandamientos y estatutos. ¿Para qué? Para que les vaya bien de larga vida en esta tierra, dice. Sabemos que los tiempos se han acortado, sabemos que su palabra nos habla de todos estos tiempos. Realmente hablamos de la autoridad y del poder. Aquellos que le creen que ha venido a su Hijo amado Yeshua para la salvación del mundo entero, no solamente para los judíos, sino para el mundo entero. Él le dio autoridad, pero dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto está en capítulo 1 de Hechos, en el versículo 8 y 9. ¿Y qué significa esto? Aquellos que están transitando ya conocen un poco más de la palabra y saben lo que el Señor nos está diciendo, que nos entrega un poder para caminar de acuerdo como a Él le agrada, haciendo su voluntad. Y vamos a poder entender un montón de cosas. No todo debemos saberlo, sino lo que el Padre Eterno considere que es necesario saberlo. Y hoy es el error que muchos cometen, sin seguir las directivas del Padre. Empiezan a buscar muchas cosas y se meten en lo oculto, lo que el Padre Eterno desagrada. ¿Por qué? Porque lleva a la confusión. No se olviden que una vez que baja la autoridad y el poder, nuestra boca, nuestros pensamientos, nuestras acciones tienen peso en el mundo espiritual. Por eso es importante escudriñar y ver lo que solamente el Padre Eterno nos dice, porque el enemigo es muy astuto y pone cosas en el camino que desagradan al Señor. Muchos creen ser sabios en su propia opinión y se meten, no, yo ya soy crecido, puedo leer esto, puedo leer lo otro. No, el Señor dejó su palabra para que escudriñemos en ella y Él nos va a mostrar en su propia palabra cosas ocultas que solamente a sus verdaderos hijos va a revelar. Y decimos, ¿por qué autoridad y poder? Porque muchos, estando en el primer amor, empiezan a hacer cosas que no nos manda el Padre Eterno.
y realmente ahí caen en el postrer estado que el primero, porque muchos nuevitos van a algunos lugares para hacer liberación o cosas, y el Padre Eterno no los manda. Manda a las personas que están capacitadas, y aún las que están capacitadas, el Señor les dice cómo tienen que prepararse. Aún cuando ustedes conocen la porción bíblica del endemoniado gadareno, les vienen los discípulos y le dice, pero no ha salido solamente con ayuno y oración. El Padre Eterno les da las directivas cómo deben prepararse esas personas para hacer esa liberación. Y hoy lamentablemente muchos no están preparados, no están en santidad, no están en obediencia y quieren tener esa autoridad y ese poder que no les fue delegado. Por eso el enemigo muchas veces se ríe de los creyentes, porque no están en santidad y no están haciendo conforme a lo que el Padre Eterno manda en su palabra. En la obediencia y hacer la voluntad del Padre está la bendición. ¿Por qué? Porque dice justamente en Hechos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y el Espíritu Santo, y seréis testigos en todo lugar. Y ahí es donde dice más adelante que van a hablar, van a expulsar demonios, porque tienen esa santidad y caminan conforme al Padre Eterno. Hoy muchos quieren hacer y no están ni en santidad, ni siquiera saben lo que significa la palabra santidad. Y ni siquiera saben lo que dice el antiguo pacto, donde nos habla cómo debemos prepararnos. En Levítico, en Deuteronomio nos habla y dice, no, eso ya pasó, eso es viejo, eso es para los judíos. Cuando el Señor creó el mundo no había judíos ni griegos. El Señor creó al hombre y lo dice en Génesis, en el principio, y es para todo. El Padre Eterno vino, trajo a su Hijo amado Yeshua, hizo el pacto perfecto para la salvación del mundo, no para el judío. Y como dijimos al principio, el enemigo vino a confundir. Por eso debemos orar por nuestras mentes, orar por el yelmo, la armadura, todas las herramientas que el Padre Eterno nos dio en Efesios 6:10. Batallar con todo lo que el Padre Eterno puso a nuestro alcance. Con la oración, batallar en lo espiritual para poder oír y discernir lo que el Padre Eterno nos está diciendo. Estamos hablando que el Señor nos había hablado en su época, en su momento, con respecto a lo que venía sobre el mundo entero. Hoy el Padre Eterno nos sigue alertando. Guarden alimento, guarden víveres. Ustedes saben lo que está sucediendo en todo el mundo. Guarden para las enfermedades, guarden aquellos que toman medicamentos. Guarden lo básico, su mochila de emergencia. Guarden lo básico, aquellos que tienen criaturas, traten de tener algo. Y me dirán, sí, pero la situación del país no da para esto, no da para el otro. El Padre Eterno dice en su palabra que Él va a multiplicar. Debemos orarle al Padre que Él provee para que nos provea de las cosas necesarias. Dice también su palabra, aquel que le pide pan no le va a dar una piedra. El Padre Eterno sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero siempre y cuando caminemos en obediencia, el Padre Eterno abrirá la ventana de los cielos y proveerá. Y podemos hacer frente a todas estas situaciones que están pasando en el mundo entero. Por supuesto, el Padre Eterno a muchos se tiene que llevar porque no van a poder soportar lo que viene sobre el mundo entero. Tenemos que estar preparados. Aquellos que tienen familia, clamar y orar por sus descendencias, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, como dice su palabra. Orar cuando sale para trabajar, para estudiar, donde estén en su lugar y de regreso, y bendecirlos en todo momento y en todo tiempo. Buscarle mientras pueda ser hallado, dice su palabra. Eso significa las 24 horas del día estar clamando y pidiendo que se haga su voluntad, no la mía. Yo puedo ver hasta donde llega mis vistas, pero el Padre Eterno es el que ve más allá. Por eso tenemos que ser sensibles y escuchar su voz en este tiempo, donde el Señor dice, no hay tiempo para perder tiempo. Clamen, oren, buscarle en todo tiempo y todo lugar. No somos alarmistas, somos realistas. Está sucediendo en el mundo entero todas estas cosas. No hay lugar seguro solamente en sus manos.
Por eso busquémoslo mientras pueda ser hallado. Busquemos de su palabra. Llenemos nuestra mente, nuestro espíritu. No vamos a estar las 24 horas del día leyendo, sino cumpliendo como testimonio, buscándole en santidad. Ser testimonios en todo lugar, dice en Hechos. Testimonio quiere decir, yo camino en santidad y el Padre Eterno va a hacer la obra. No yo, el Padre Eterno, mientras yo sea un vaso limpio y puro que esté en santidad, el Padre Eterno va a poder cumplir lo que Él está determinado. Si me manda a algún lugar, aquellos que tienen ministerio misionero, sabiendo que llevamos su preciosa palabra, la preciosa semilla, el Padre Eterno va a tocar a esas almas que están necesitando. Por ahí a pastores que están cansados, con los brazos caídos de tanto orar y clamar, y necesita una palabra de fortaleza. El Padre Eterno nunca llega tarde, llega con esa agua fresca para reconfortar y levantar esos brazos cansados. Por eso es necesario escuchar en este tiempo, porque el Padre Eterno está hablando a través de su profeta en todo el mundo. Alerta a mi pueblo, buscarle mientras pueda ser hallado. Shalom, bendiciones. Sigan buscando del Señor, no dejen de orar y por sobre todo, obedezcan porque en la obediencia está la bendición.